Muy buenas noches, estimados estudiantes. En la clase número 3 virtual vamos a hablar de lo que es la conciencia, que es una facultad que debe ser explorada y conocer cuáles son sus trastornos y cómo se divide la conciencia en áreas funcionales. Entonces, cuando hablemos de lo que es la conciencia, podemos decir que consiste en el apercibimiento de poseer experiencias subjetivas o personales tales como el sentimiento y los pensamientos, y donde se incluyen facultades que lo permiten lograr como la orientación en el tiempo y en el espacio y la memoria, y que a su vez le confieren algunas características como la privacidad, solo nosotros conocemos nuestros sentimientos, unidad somos siempre lo mismo, intencionalidad tenemos conducta voluntaria, integración y síntesis de todas las informaciones que percibimos a través de los distintos sentidos y una conciencia corporal que cuando nos soñamos siempre dentro del mismo cuerpo. Entonces, para realizar esa exploración, debemos tener en cuenta que cuando la conciencia está perturbada, produce conductas en el área motora y verbal. Entonces, debemos explorar en tres partes. Primero, ver cómo está el nivel de atención, si es capaz de mantener y fijar la atención el paciente. ¿Cómo está su conducta motora? Si tiene inhibición o si de repente está en un estado de agitación, ya que la conciencia va de la inmovilidad a la agitación y que llevado al extremo se llama furor, que es cuando prácticamente el paciente está aceleradísimo. Luego tenemos la reactividad afectiva, el estado de humor, cómo está eso en el paciente, si hubo o no cambio de hábitos personales y la presencia o ausencia de delirio o alucinaciones. Cuando entramos en la historia clínica debemos ver las enfermedades previas que pueden ser los traumatismos encefálicos, los trastornos cardiovasculares, pulmonares, metabólicos, endocrinos o del tejido conectivo, entre otros. Y también cómo está el consumo de drogas, de alcohol y de fármacos, especialmente aquellos que se usan en tratamientos cardiovasculares, los barbitúricos, los antidepresivos, los antidiabéticos. En tercer momento, hacemos un examen físico y recibimos datos de laboratorio que nos comunican cómo están los signos vitales del paciente, si sufre o no de incontinencia, cuáles son sus signos neurológicos y si presenta convulsiones o temblores. Cuando hablamos de las alteraciones de la conciencia, vamos a ver que se produce en tres áreas. Primero las alteraciones del sensorio, luego del conocimiento y luego los estados de restricción y disociación de la conciencia. Cada uno de estos, otra vez, se subdivide en varios trastornos. Empezamos con el sensorio. ¿Pero qué es el sensorio? Es el nivel de alerta y atención que tiene el individuo que le permite conocer los estímulos que se producen interna y externamente y reaccionar de manera entendible y psicológica a ellos. El sensorio actúa en el estado de vigilia cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos, de manera que la persona que se acaba de despertar es capaz de orientarse en el tiempo y en el espacio. La primera alteración del sensorio se denomina hipervigilia. ¿Y qué es la hipervigilia? La hipervigilia es una exaltación de los sistemas neurobiológicos que maneja la alerta y la atención. Entonces, le da al sujeto una falsa sensación de ampliación de la conciencia. Es una sensación subjetiva, como si se hubiese liberado de un freno previo, pero en realidad su conciencia está bastante disminuida y va acompañada de distorsiones de la atención, como por ejemplo la distraibilidad. Cuando nos vamos al siguiente trastorno, letargia, somnolencia o sopor, es como si la persona estuviese medio dormida. Entonces tiene dificultades para mantener la alerta y la atención. Se produce también distorsiones de la memoria y
y también desorientación. Cuando se le estimula física o verbalmente, se producen unas fluctuaciones que son caídas o subidas en la somnolencia. Cuando hablamos de obnubilación, la alteración ya es más profunda y todas las funciones intelectuales están perturbadas. Para extraer al paciente por escasos momentos de ese estado de obnubilación, se recurre a estimulación vigorosa y aunque se consigue una cierta cooperación del mismo, suele estar confuso y desorientado. Cuando hablamos del siguiente trastorno, que es el estupor, que se puede dar en dos maneras, psiquiátrico y orgánico. El estupor nos dice que el paciente ya no tiene una conducta intencional y que los contenidos de su conciencia ya no se pueden explorar, es decir, lo que piensa, lo que siente. Puede alcanzar un ligero estado de alerta con estímulos potentes, pero las pocas respuestas verbales que pueda dar son incoherentes y tampoco entendibles. El estupor psiquiátrico se da en tres casos: melancolía, llamada también depresión endógena, en la esquizofrenia y también en la histeria. En cambio, el estupor orgánico requiere que la mayoría de los pacientes tengan una disfunción cerebral difusa, por eso se habla de orgánica. Cuando entramos en coma y muerte cerebral, allí ya no aparecen los reflejos del paciente. Entonces, uno de ellos es el reflejo pupilo-corneal. Todo médico, cuando hace una exploración, tiene una linterna que apunta a los ojos. Entonces, las pupilas se dilatan o se contraen de acuerdo a la cantidad de luz que recibe. Por otro lado, está el reflejo audio-ocular, es decir, cuando escuchamos un ruido, los ojos también reaccionan. Entonces, esto desaparece en el coma y muerte cerebral. Y encontramos también que el electroencefalograma aparece en forma plana durante 30 minutos. Y si miramos en las películas, vamos a ver que el electroencefalograma, mientras el paciente tiene vida, se produce unos movimientos tipo montañita y unos sonidos seguidos, tip, tip, tip. Pero cuando el paciente muere, aparece una raya y el sonido ya es seguido, tit. Entonces eso significa que el paciente tiene una muerte cerebral. Ahora entramos en alteraciones del conocimiento, que es la siguiente área. Se produce en forma de alteraciones globales y en forma de alteraciones circunscriptas. Dentro de las globales encontramos la confusión y el delirium. En realidad no existe una clara demarcación entre lo que es un delirium y una confusión, aunque estrictamente confusión significa incapacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. Y el delirium es una desintegración ya de la conciencia que se caracteriza por los delirios caóticos, alucinaciones y una agitación psicomotriz. El siguiente trastorno se denomina estadio asténico apático. Las características son varias: fatigabilidad, astenia, apatía y también fluctuaciones de la atención, de la concentración y de la memoria. Se dan en personas mayores y pacientes que están en cuidados intensivos o en terapia intensiva, y aquellos que tienen adicción a drogas o fármacos. El estadio confusional identifica ciertos síntomas como la apraxia ideacional, donde se pierde la coherencia. Por ejemplo, la conversación se vuelve incomprensible. La distorsión de la memoria relacionada a aspectos familiares y descrita por Pick como paramnesia. La pérdida de la capacidad del lenguaje y la escritura, llamada disgrafía, entre otros síntomas. El delirium, ya lo hemos dicho, que es una claudicación de la conciencia y aparecen delirios, alucinaciones, agitación.
Cuando hablamos de las alteraciones circunscriptas, se refieren a propiedades más específicas de la conciencia como integridad, conciencia del yo, del cuerpo, del espacio y del tiempo. Allí se dan dos alteraciones: despersonalización, desrealización, que se describe como una pérdida del sentido de la realidad externa e interna, con varias características sintomáticas como hiperactividad de la memoria, pérdida de la espontaneidad, sentimientos de extrañeza o irrealidad, sensación displacentera, entre otros. Las alteraciones de la conciencia corporal son de las conciencias circunscriptas al reconocimiento de las partes del cuerpo y reciben el nombre de miembros fantasmas, estereognosia, anosognosia, entre otros. Entramos a la última área, que son los estados de restricción y disociación de la conciencia. Estas sugieren una disociación entre los elementos cognitivos, perceptivos y comportamentales, adoptando una modalidad automática. Desciende el nivel de alerta, de atención, y hay desorientación en el tiempo y en el espacio, entre otros síntomas. Los estados crepusculares significa que el paciente está confuso, perseverativo, lento, con expresión de perplejidad en el rostro. Y dentro de ellos, otra vez, tenemos los automatismos y las impulsiones, y también la disociación hipnótica. El automatismo es una actividad motora involuntaria que puede ser, por ejemplo, la masticatoria, facial, ambulatoria, que es caminar, verbales, etc., y guardan un cierto grado de coordinación. Sin embargo, las impulsiones ya presentan una conducta, como su nombre lo dice, impulsiva o en cortocircuito. Dicho de otra manera, carente de un sustrato cognoscitivo. Es decir, todos los movimientos y la conducta del individuo lo hace sin saber por qué ni para qué. Cuando hablamos de la disociación hipnóptica, el elemento cardinal vendría a ser la sugestión, de manera que la persona hipnotizada presenta estas características. Solo puede centrar su atención en el hipnotizador, acepta las distorsiones sugeridas. Por ejemplo, le da una cebolla y le dice: esta es una rica manzana, y la come como si fuese manzana. Y posteriormente, el paciente no recuerda lo ocurrido. Esto son algunos de los síntomas. Hay varios más que por el tiempo no podemos citarlas. Existe también lo que se denomina la personalidad doble o múltiple, y se caracteriza por la existencia de varias personalidades dentro de un mismo individuo. Una de esas personalidades por turno va asumiendo el control de la conducta, mientras tanto las otras personalidades como que están dormidas. Entonces, una vez que el que estaba asumiendo el control deja de asumirlo y entra otra personalidad a cumplir ese papel, generalmente el paciente confiesa que no recuerda esos pasajes de su historia, porque son personalidades distintas, y mientras uno estaba en el control, los otros dormían. Y nos vamos a los fenómenos de reduplicación. La característica general de estos cuadros es que hay una identificación incorrecta y una reduplicación de personas, lugares y acontecimientos. Entonces la persona confunde al médico con su papá, a la enfermera con su hija, al hospital donde está con su casa, y viceversa. Todos estos trastornos forman parte de lo que se llama la conciencia. Lógicamente nosotros por el tiempo lo esbozamos de manera muy sintética. De todos modos, para todos ustedes, muchas gracias por su atención, y espero que tengan un rendimiento alto y que los trabajos a realizar que se les presente tengan las modificaciones y también la facilidad que todos esperamos. Muchísimas gracias. Cuídense con los protocolos sanitarios, mantengamos
nuestro aislamiento y buena suerte. Hasta luego, queridos estudiantes.